Con el móvil vamos a hablar de educación. Adelante, Maggie. Exactamente, porque ayer hubo reuniones importantes, Lore, y estamos con Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, para explicarles a las familias y a los alumnos también cómo se va a desarrollar la actividad de aquí hasta por lo menos el 3 de mayo. Decimos por lo menos porque todo ha ido cambiando. Cuando se hablaba de retomar la presencialidad los últimos días, la situación sanitaria del país no lo permitió. Robert Silva, primero que nada, buenos días, muchas gracias por recibirnos. ¿Qué han surgido de esas reuniones? ¿Se establecieron protocolos? ¿Se dialogó con, por ejemplo, los sindicatos que estuvieron de acuerdo en gran parte de lo que se resolvió así en esas reuniones? Sí, es cierto, nosotros estamos en un proceso de adecuación de las distintas disposiciones en un marco de lo que siempre hemos reivindicado, la imperiosa necesidad de que las comunidades puedan actuar en función de su contexto y de sus realidades. Hemos establecido, y ayer estuvimos de acuerdo con la coordinadora de sindicatos, que tuvimos una reunión, una instancia de conversación, de desarrollar estas guardias a nivel de los liceos, de la SUTU y de las escuelas públicas. Guardias, espacios, momentos en donde en cada turno los centros educativos están abiertos para recibir a las familias, para recibir a los estudiantes, para recibir a los propios docentes, particularmente en aquellas cuestiones donde hay mayor dificultad, entrega de algún trabajo escrito si no tiene conectividad o utilización de la conectividad del centro y de las computadoras del centro. Quedamos que lo vamos a arreglar un poco más genéricamente, sin perjuicio de que, reitero, para nosotros es fundamental que cada centro educativo resuelva y establezca cómo va a desarrollar esta etapa por lo menos hasta el 30 de abril, ¿no? Silva, cuando se habla de obligatoriedad, porque son dudas que también han surgido de parte de la población en general, ¿se pasa lista? ¿Se controla la asistencia de ese alumno en esa clase virtual? Se está controlando y hemos hecho hincapié, y ayer lo hablamos también con los sindicatos y lo hemos hablado con los inspectores, con los docentes en general, la continuidad del vínculo. Es decir, si hay que pasar asistencia, se pasa asistencia, está la libreta digital, está el programa Gurí, porque saben que es fundamental para luego hacer el seguimiento y el acompañamiento, ir a la búsqueda de aquel que eventualmente no estuvo conectado. También estuvimos de acuerdo ayer todos en la obligatoriedad. Es decir, la educación a distancia, conceptualizando así este momento que estamos viviendo en el país, es obligatoria. Y los estudiantes, los docentes tienen que liderar y conectarse, todos los docentes con sus estudiantes. Y los docentes tienen que continuar ese vínculo a través de las estrategias que las comunidades educativas, y en particular las maestras, los profesores, lleven adelante. Si lo hicieron algún monitoreo de la situación en la pasada jornada, que fue el primer día que se abrían los centros educativos para que los alumnos que no tuvieran conectividad pudieran concurrir. En general hubo situaciones diversas, no tenemos algo homogéneo en todo el país. Sí decirles que concurrieron familias porque sabemos, se generaron algunos espacios de intercambio, de cómo ordenar la situación. En el marco de, por ejemplo, Primaria sacó un comunicado general que establece que las escuelas unidocentes no están abiertas, que hay que evitar el trasiego, el uso de transporte interdepartamental, que quien puede realizar teletrabajo lo haga. Es decir, apelamos también mucho al profesionalismo de nuestras comunidades, porque nosotros creemos en ello. Si nosotros tenemos gente que tiene que trasladarse, bueno, optemos por realizar las guardias con aquellos que están en las comunidades, salvo que sea imprescindible hacerlo, a lo cual hay que hacer. Porque el gran tema acá es la movilidad, pero también dar una mano desde nuestros centros educativos, y en eso estuvimos de acuerdo. Todos estamos dispuestos a hacer el esfuerzo. Silva, cuando habla de escuelas unidocentes son las rurales, obviamente. Las escuelas rurales que tienen un docente. Exacto. ¿Y qué pasa con esos chiquilines que no van a tener la posibilidad de asistir al centro educativo, teniendo en cuenta que obviamente la ruralidad de nuestro país tiene más problemas de conexión a Internet? Sin duda, nosotros estamos avanzando en eso, estamos trabajando desde el Departamento de Educación Rural, de Educación Inicial y Primaria, y también con los maestros CAPDER, que son aquellos que están en todo el país trabajando con foco en las escuelas rurales, para desarrollar estrategias de vinculación con nuestros estudiantes de ese medio. No es fácil, pero sí es una situación que se está, como el año pasado,
con los aprendizajes del año pasado, en el marco de lo que han sido las orientaciones y lineamientos que se han dado a las comunidades, llevando adelante. Por ejemplo, dejarle la tarea a los chiquilines en las porteras de las escuelas. Ustedes han visto, ¿no? El ingenio, el profesionalismo, la estrategia de nuestras maestras rurales, que van a la portera de la escuela, la dejan, se comunican. También me decían el otro día que ponen en una caja, en un ómnibus, los que van a las zonas, ¿verdad? Zonas rurales, pueblos rurales, los maestros ponen en una caja tareas, el chofer del ómnibus la lleva y allí luego los vecinos se encargan de distribuirlos a todos los estudiantes. Hay diversas estrategias. Miren, yo quiero decirle a las familias, somos conscientes de que no estamos en un momento óptimo, que estamos con un momento de muchas dificultades, que estamos lejos del ideal, que trabajamos mucho para la presencialidad, muy planificadamente y profesionalmente. Lamentablemente estamos en un impasse, pero sí les digo, necesitamos de las familias, de su compromiso, de su apoyo, porque en el túnel se está viendo una luz. Necesitamos en este momento apoyar a nuestros niños, apoyar a nuestros estudiantes, apoyar a los docentes y generar una sinergia entre todos, ¿no? Silva, no tenemos más tiempo. ¿Qué pasa con los comedores de las escuelas y de los centros educativos? La alimentación se mantiene. Eso es lo importante. Hemos hecho un nuevo registro antes de la Semana de Turismo. Estamos con cifras muy importantes, 150.000 niños que han solicitado la prestación y se realiza a través de dos maneras. Y les digo a las familias que ya están disponibles las partidas para cobrarlas. Los beneficiarios tienen depositado en las cuentas de asignaciones familiares, en un trabajo muy articulado con el Banco de Previsión Social, que quiero destacar el compromiso de su presidente, de su directorio y de todos sus funcionarios. También a través de la red Pagos, de la red de cobranza Red Pagos, los que no tienen asignación familiar pueden ir ahí y cobran la prestación que ya está depositada. Silva, muy amable por este contacto. Gracias a ustedes, un gusto. No, ¿sabe qué quería así rapidito, porque si no Sí. me van a matar? ¿Cómo vio estas expresiones de solidaridad de diferentes centros que abrieron sus lugares para brindar internet? Pero acá la educación siempre ha sido la base fundamental de esta sociedad justiciera, de esta sociedad que nos da oportunidades a todos. Así que muy bien, todos los apoyos que podamos tener, de brazos abiertos los recibimos. Gracias. Gracias. Era la palabra del presidente del CODICEN, Robert Silva, respecto a lo que es la virtualidad, cómo se va a ir ejecutando a través de los centros educativos y muy importante también el aspecto de los comedores que no están abiertos, se está realizando a través de la modalidad que recién explicó. Siguen ustedes.